¿cómo están? Soy Natalia Aragonese y les doy la bienvenida a este capítulo de Conversaciones Uchile TV. Y ya estamos sentadas, instaladas en las butacas de Sala Nemesio y me encuentro junto a Elisa Eliach. Muchas gracias por estar acá. Hola Natalia, gracias por la invitación. No, feliz. Teníamos muchas ganas de que volvieras a estar en esta sala porque ya habías estado. Vengo mucho a esta sala también, como espectadora. Maravilloso. Elisa, cuéntanos, vamos a aprovecharte y preguntarte ¿cómo fueron tus inicios, tu primer acercamiento al cine, como esa llegada más primigenia a lo cinematográfico? Yo creo que mi papá tiene harto que ver. Mi papá le gusta, y antes más yo creo, le gustaba mucho la fotografía, era un fotógrafo aficionado. Me acuerdo de haber hecho muchos proyectores con cajas de cartón y espejos y experimentos. Entonces yo también creo que mi relación con el cine está conectada mucho también con el juego. Y desde la fotografía, sin duda yo creo que eso, yo en realidad partí en esto queriendo ser fotógrafa, queriendo ser cinematógrafa. Me interesa mucho el cine desde ahí, desde esa relación más primitiva con la forma y con la luz. Después me metí como al cine como desde la obsesión adolescente. Viste que los adolescentes rayan a veces con algo, yo rayaba con el cine. Era una cinéfila de tomo y lomo. Ya no, ojalá tuviera tiempo para ver películas, pero en esa época me veía por lo menos 3 películas diarias. Y empecé a estudiar cine también, como a los 15 años, en todos los cursos que encontraba, diplomados, lo que existiera, de manera bien compulsiva. Era como mi tema. Qué adelantada, empezaste a estudiar mucho antes. Lo tenía clarísimo. Cuando me di cuenta que era una posibilidad de profesión, fue como obvio que eso es. ¿Lo pensaste como una posibilidad de que fuera como...? No estaba clara en realidad que era una posibilidad, pero cuando entendí que sí, que era como una carrera posible, me hizo demasiado sentido, fue lógico. Y me metí de cabeza a estudiarlo, así de verdad, de manera medio compulsiva. Tuve la suerte también de entenderlo y tenerlo muy claro. Y no entendía por qué el resto no estaba haciendo lo mismo, porque era como era una carrera genial. Y desde los 15 años que me puse realmente como a estudiarla, a leer, y te diría que sigo estudiándola desde entonces, sí. Es que ahí el conocimiento es como el fuego, como que requiere más, como mientras más vas sabiendo. Total, sí, totalmente. Sí, porque además algo hermoso que tiene el cine es que su diversidad de miradas, de formas posibles, es infinito, totalmente. Y eso lo vemos también como en tu cine y todo lo que haces, como esta diversificación dentro de la cinematografía, porque escribes, eres académica también, diriges películas y dentro de eso también cruzas muchos formatos. Sí, yo creo que inevitablemente hay muchas influencias en mí y muchos intereses. Creo que, claro, aparecen a veces como esa confluencia de películas. Yo creo que sí, esa etapa cinéfila como que está latente, sin duda. Sí. Y en tu primer largometraje, ¿cuál fue, a qué desafíos te enfrentaste con Mami, te amo? Harto. ¿Qué edad tenías? Tenía como 20, 21 años en realidad, y fue una locura porque yo estudié en la escuela de cine, en una época bien interesante de la escuela cuando siempre se hacía un largo de egreso, pero nosotros con mi generación dijimos no queremos hacer un largo colectivo, no porque no nos interese lo colectivo, el cine siempre es colectivo, sino porque se estaba asomando la tecnología digital, las primeras cámaras digitales, y dijimos en este contexto y también basados en algunos alumnos que estaban ya experimentando con esto, y que la verdad es que estaban haciendo en las vacaciones películas nosotros sentíamos más interesantes todavía. Estoy pensando en Sebastián Lelio, en el Matías Vice, que estaban con la mini bebé experimentando, y logramos entender que había ahí la posibilidad de tener poéticas súper personales, directas, distintas. Entonces también fue una especie de investigación en torno a cómo acercarnos al digital, apropiándonos en el fondo de ese formato y con películas con un puro director. Y en el fondo no hacer una gran tesis entre toda la generación, sino 6. Fueron éramos como superinteligentes. 5 o 6.
Sí, fue una apuesta interesante y luchamos por eso, hicimos un manifiesto como de restricciones, ¿no? Al tiro entendimos que esto era inabarcable, entonces lo vamos a hacer con pocos actores, tantas, ¿no? Como hicimos ahí y la vendimos y nos dijeron, bueno, y ahí dijimos, yo personalmente dije, ¿qué estoy haciendo? Tengo 20 años, como toda mi vida soñando con una película, pero ahora tengo que hacerlo, ¿no? Como, ¿qué hago? No, realmente la responsabilidad me cayó así y me lo tomé muy en serio. Pero también, en realidad, también me lo tomé como un laboratorio, como un experimento, que en realidad es algo que también sigo haciendo. A mí me interesa mucho la investigación con lo que hago y en ese sentido también esa diversidad, yo creo, de la que hablábamos, yo creo que también opera ahí, como no me interesa quedarme con una pura manera, con un género, con una pura forma. También esto también tiene que ver con una búsqueda. Y los desafíos de Mami Te Amo en ese sentido eran muchos, porque era como entender esta tecnología, hacerla propia, sacarse el chip del cine, que nosotros estábamos estudiando todavía en esa época, una formación súper interesante de todas maneras, ¿no? Como en lo medular del cine y de este lenguaje, pero ahora teníamos que hacer ese traspaso, no teníamos que hacer que se viera como cine, que todavía había mucha gente en esa, ¿no? Como tratando de emular esa otra visualidad. Y al mismo tiempo de poder contar algo y de contar algo en ese momento para mí era muy importante algo personal, no personal en el sentido autobiográfico, sino en el sentido de proponer una poética y una mirada que no fuera de nadie más, que no tuviera un referente, que no fuera una fórmula, sino que proponer algo desde ahí, como tu autoría. Sí, totalmente. Y esa búsqueda es una cuestión que yo creo que también me marcó mucho porque es la búsqueda de esa autenticidad que yo también aprecio mucho en el cine y que con tanto cine encima era muy difícil también de dilucidar, porque estaba llena de influencias que no me permitían a veces como encontrar eso que en realidad era más mío, ¿no? Claro. Fue un súper experimento en ese sentido también, Mami Te Amo. Y es como recíproco, me imagino también, como ese diálogo, porque eso propio, ¿cierto? También es influenciado por lo que está afuera y viceversa, entonces... Sí, totalmente, sí, también uno es también lo que le gusta de una manera. Claro. Pero yo me propuse que antes de que fuera una película incluso, además es distinto hacer una película además al interior de la protección de una escuela, de un proceso formativo, porque no hay una audiencia tampoco a quienes necesariamente responderle, hay poca conciencia además cuando uno está en la escuela de la audiencia. Antes de generar un relato que tuviera alguna exigencia externa, era de todas maneras un experimento en torno a encontrar esa fibra, esa mirada como propia que tenía que hacer en ese momento, que es lo que yo tenía que hacer en ese momento, más allá de todo. Bueno, y mezclando, obvio, igual obsesiones y qué sé yo, ¿no? Jugando un montón. Y también trabajaste con una protagonista que era una niña. Ese también es como un desafío o riesgo, es un autodesafío. Sí, yo creo que la decisión de trabajar, de que la protagonista fuera una niña, yo creo que tenía que ver también con ese ejercicio de honestidad que yo estaba intentando hacer, porque yo pensé, el mejor narrador para esta película es como yo me siento ahora, que es como una niña indefensa que no sabe qué hacer, que se siente completamente inmadura para este desafío. Y además la protagonista tiene problemas de identidad fuertísimos, se convierte en los otros, se disfraza, quiere todo el tiempo emular, pero no necesariamente le resulta. Entonces me pareció que era una manera como interesante de acercarme a eso. Y después, en realidad, también viéndolo en retrospectiva, también creo que había algo en torno a la infancia que todavía no me daba cuenta, que me interesa todavía mucho trabajar. Yo ahora estoy trabajando principalmente para niños y niñas y es un público que me encanta, que me apasiona y creo que también había tal vez algo de eso, como de acercarse a esa sensibilidad. Quizás fue más inconsciente, pero estaba ahí ya pulsando. Total, sí. Veamos un extracto, un pedacito de Fiebre.
¿Qué? Debería haberle dibujado manzanas. Dina. La luz. Hay mucha luz. Mi cabeza. Agua. Allá debe haber agua. ¡Ay! Agua, Dina, pisa, Dina. Ya. Agua. Sueño. Agua. Oye, Lisa, a mí me encanta esta película. Cuando la vi la disfruté muchísimo. Me encantó percibir una sensación, aparte de entretenerse con la película. Me pasó que sentí una libertad creativa que no es tan común. Siento que hay cruces de formato y hay como una indagación en el propio formato, ¿no? Y de todas maneras yo creo que es una película para el gozo audiovisual, que es más que la entretención probablemente. Yo creo que es un fenómeno tal vez más complejo, porque es una película que también aspira a ser desafiante, no es una película tan fácil tampoco, pero que busca la belleza y la libertad de todas maneras. Para mí es una película que ojalá de alguna manera funcione como un emancipador también de las emociones y de las reflexiones y de lo que es ser niño y del te vas a caer y que aspira además y que llama directamente a los niños a gritar, a pararse, a tener una actitud activa frente a lo que ven. Entonces yo creo que sí, de todas maneras que es un trabajo que nosotros intentamos hacer en torno como a esa libertad de ser un espectador activo. ¿Y el trabajo con la animación? ¿Cómo fue ese proceso? Fue súper entretenido y muy bonito, y también fue un proceso de mucha investigación, siempre un proceso exploratorio. Animamos con técnicas que había muy poco, de hecho, registro, si no ninguno a veces, como por ejemplo la arena, que en realidad es algo que no habíamos visto. Y hicimos varias técnicas distintas, hay todo tipo de métodos y juegos. Al final yo creo que para mí en general el trabajo audiovisual, pero sobre todo en esta película, fue un trabajo de muchos juegos, es decir, de estar en el presente con las manos en la masa, experimentando, probando que funciona, que no. Fue muy entretenido. Además lo hacíamos con los niños, ¿no? Que también son unos agentes creativos increíbles. Sí. Fue un proceso precioso, porque además la animación tiene algo como místico, esta cosa como de animar viene de alma, ¿no? De dar vida a cosas insospechadas, como un balde de arena. Entonces es muy inspirador entrar en esas zonas como tan primitivas del cine. Qué bonito, pero esto está súper logrado, lo que tú dices. Siento que se refleja en las imágenes y como en el espíritu de la película, porque siento que eso transmite, o uno como espectador le llega, como que hay un espíritu latiendo en la película, que es Qué loco, una maravilla. porque fue un proceso súper
como que un proyecto que tenía como una buena estrella y lo pasamos muy bien en todo el proceso haciéndola. Fue un trabajo colaborativo, o sea, de verdad sí, como fue un proceso, igual fue un proceso largo, tuvimos problemas de financiamiento en la mitad, ¿no? Siempre se sufre un poco en esto, pero en realidad esos momentos creativos fueron deliciosos, de verdad, y además compartidos con los hijos, con las hijas, de todos, como de verdad como un trabajo de colaboración, juego, experimentación, como fue un lujo y el ejercicio de dirección con niños, porque además también está muy bien actuada. ¿Cómo fue ese trabajo con los niños? Aprendí harto del tema, me apoyé también en gente que sabe mucho, que se ha dedicado a entender y a encontrar técnicas, algunas más pragmáticas y divertidas que otras, pero una de ellas yo creo que también fue súper clave, además de que por supuesto es encontrar esas personas con esa energía, como decís tú, que están como tener ese instinto para saber castear a esas personas que están en la sintonía del proyecto. Yo creo que fue bien clave también trabajar con muchas familias. Fue una película muy familiar. Entonces, Lautaro Cantillana actuó con su madre, Macateki con su padre, Néstor Cantillana, y la Norita era la hija de la Paula Zúñiga. Entonces, y así, y había muchos más, ¿no? Como hijos de actores que también estaban de alguna manera directa o a veces indirecta también, pero había un espíritu ahí de protección, de contención y de seguridad que yo creo que también fue bien clave. Y por otro lado, yo creo que yo tengo un lado muy infantil que conecta muy bien, para mí los niños me cuesta mirarlos de forma como condescendiente o distinta, me relaciono de verdad como un igual. Y yo creo que cuando uno escucha a los niños y como que les da ese espacio, como que salen puras genialidades, de verdad. Como los aportes que hicieron los niños a la película creativa fueron gigantescos. Es su universo, es su mundo. Sí, totalmente, sí. ¿Y cómo ves el panorama de la creación enfocada como en la infancia del cine chileno? Bueno, hay un trabajo interesante que se está haciendo en animación y en televisión. Yo creo, sobre todo, creo que hay gente interesante trabajando y produciendo. Parece ser que en estos momentos se está dando más. Pareciera que hay un auge por ahí, pero yo creo que sobre todo mi sospecha es en la animación, no necesariamente en los largometrajes. Yo pienso que cuando hablamos de cine y de largometraje, hay menos. Y a mí me preocupa un poco. Yo creo que, bueno, tal vez hay varias explicaciones de por qué, pero a mí me preocupa que no estemos contando en ese formato y que estemos produciendo más. Primero porque es una audiencia de verdad exquisita. Yo creo que es una audiencia mucho más interesante por lo demás que la audiencia adulta, perdón que lo diga. Es porque es súper desafiante, porque no hay condescendencias posibles, no hay... Exacto. Qué interesante, pero en realidad me muero de lata. La película funciona o no funciona, ¿cachai? O sea, claro, es como... Sí. Y a mí eso me parece la prueba de fuego de un cineasta, ¿cachai? De verdad, es como hablarle a alguien, y no para hablarle porque también uno podría engatusar con algunos efectos, probablemente, a una audiencia infantil y mantenerlos pegados, pero realmente como hacer cine complejo, con dimensiones y como... Y capturar esa atención, pero para algo, yo creo que de verdad es una prueba mayor y de verdad un público exquisito que yo siento que está bastante abandonado, se diría. Y no solamente como en términos audiovisuales, yo creo que en general la sociedad, los niños están muy abandonados. Están abandonados el mercado y están abandonados las pantallas. A mí es una cuestión que me preocupa mucho, de verdad, porque veo que va a haber un forado ahí generacional. Y el largometraje es un formato que permite desarrollar ideas más complejas, que permite la meditación y la contemplación de relatos como de verdad como más complejos que un TikTok, porque los niños no están viendo cine, mucho menos cine chileno o cine latinoamericano, pero están pegados a las pantallas. O sea, no es que están, ¿no es cierto?, como lejos de las imágenes, pero de imágenes, sabemos, ¿no?, superficiales, muchas veces vacías, tontonas, muchas veces guiadas por algoritmos que en realidad les quieren vender cuestiones a cualquier costo. Entonces, yo creo que en ese contexto, producir cine para esta audiencia es como
clave. Sí. Y además es precioso. Y además es una audiencia que de hecho va al cine también, más que otros. Yo creo que hay una súper oportunidad ahí que estamos como perdiendo. A mí me motiva, me preocupa, pero también me motiva mucho. Y el tiempo que están destinando también los niños, la cantidad de tiempo es muchísima. Por lo tanto, también, claro, es ese mismo tiempo en absorber muchas cosas, pero al final como nada en relación a... Es como también quizá un poco lo que pasa con el mundo de un libro, como que me imagino que también es Totalmente. como el libro, la película, que es lo que tú dices, que es un formato que permite desarrollar un contenido y darle quizás un cierre o un fin, o se abre, pero ya hay una dirección, hay un orden también. Pasa con la literatura también, aunque probablemente la comunicación visual está incluso superando a la lectoescritura, ¿no? A veces uno se da la sensación de que una serie está reemplazando a la novela. Para mí igual son dos fenómenos parecidos. Un mito, parece. Yo Pues, creo que es un ojalá mito. que no, porque la lectura también es importante, pero de cualquier forma ese desarrollo más largo de un relato, de adentrarse en esa complejidad, y el placer también, que puede ser realmente como parar y como entrar. Al final es un ejercicio también de ponerse en los zapatos de otro, hacer cine, ¿no? Y ver cine. Es un ejercicio de empatía, el poder ver una película de Pakistán y ver cómo es la infancia en Pakistán y conocer cosas y la cantidad de cosas que nosotros creemos que sabemos, pero en realidad las conocemos a partir del cine. Yo creo que esa riqueza no podemos perderla. Además, en el contexto de una oleada de totalitarismo, de miradas sesgadas, en donde las cosas se tratan de descomplejizar y se habla de absolutos y ¿no es cierto? Y se limita de alguna manera. Yo creo que esa diversidad también que hablábamos antes, que ofrece el cine el que no está, ¿no es cierto?, en las lógicas comerciales únicamente, yo creo que tiene un valor tremendo que tenemos que cuidar. ¿Y Cuentos Nanay, Elisa? Cuéntanos de Cuentos Nanay. Cuentos Nanay es una serie que estrenamos hace poquito, que todavía se está dando, una serie para la televisión pública, que se hizo a partir de la adaptación de los cuentos de una autora australiana que se llama Susan Perrow. Ella es una mujer súper interesante, la trajimos a Chile ahora en el verano hace poco, una fecha medio complicada, febrero, pero fue muy bonito también poder como hacer encuentros también con ella. Yo soy muy admiradora de su trabajo. ¿Y tú, ¿tú fuiste la gestora de ese proyecto? Sí. A mí me pasó que yo conocí sus cuentos. Ella es una escritora que pertenece de alguna manera a la antroposofía y a lo que se llama la pedagogía de emergencia, que son grupos interdisciplinarios de personas que van a lugares en crisis del mundo, lugares con plagas, terremotos, guerra. Intervienen en comunidades de distintas maneras y ella es la cuentacuentos de ese grupo. Y lo que hace y lo que ha hecho toda su vida es construir cuentos terapéuticos con una fórmula, con una estructura que ella tiene para generar efectos sanadores en los niños de esas comunidades. Y la verdad es que no solamente en los niños empieza a pasar. Claro. Ella tiene varios libros publicados en español, hay 2 traducidos. Ahora a venir el último, que están traduciéndolo en México. Yo quedé muy impresionada con mi hija cuando era chica con el efecto que estos cuentos tenían y se me ocurrió escribirle para proponerle el experimento de ver qué pasa si uno lo lleva a la pantalla. Perfecto. Yo soy crítica de los niños viendo teles muy chicos. Estos cuentos están diseñados para niños bastante chicos, ¿no? A partir de, los 3 años, 3 a 6 años. Pero fue un experimento interesante porque además después llegó la pandemia, antes del estallido, entonces había un contexto también donde los niños igual están muy pegados a la pantalla. La televisión pública tiene un rol ahí también que jugar en la infancia, entonces fue un experimento interesante que ahora tiene estos 12 capítulos con 12 condiciones terapéuticas trabajadas a partir de metáforas, con animaciones muy bonitas que hicimos con un equipo de artistas peruanos. Y ahí está el resultado para que lo vean. Maravilloso, me encanta. Felicitaciones, Elisa, por todo tu trabajo. Felicitaciones por este proyecto que también ahí como gestora lo pudiste terminar, o sea, hacer, concretar. Te felicito, muchas gracias. Ya estamos ya terminando.
Y como Sala Nemesio voy a sacar acá este regalo que es precioso, que es de Sala Nemesio, que es una membresía. Me encanta. Que dura 1 año para que vengas las veces que tú quieras. Increíble. Y para que sigas viniendo y trayendo tus películas. Me encanta. Yo vengo harto a la Sala Nemesio, me encanta. Además, que es una sala muy rica, muy cálida. Me queda más cerca de la casa. Tiene súper buenos precios, además. Ya es barata y ahora imagínate con esto. Y además cada vez veo más gente joven que viene. Me encanta esta sala, así que se lo agradezco demasiado. Ojalá que bueno, larga vida a la Sala Nemesio. Genial, genial. Muchas gracias, Elisa. Te esperamos para la próxima vez. Que estés Gracias, muy Natalia. bien. Y me despido, muchas gracias. Gracias a UChile TV, a la Corporación Cultural de la Reina y a Market Chile. Nos vemos.